Uno de los aspectos que caracteriza al ser humano es una innata curiosidad hacia lo desconocido, hacia el futuro y sobre todo a lo que sucederá después de la muerte. La Biblia da respuesta a este gran interrogante. Pero, ¿qué hay después de la muerte? ¿Para dónde se van las personas que fallecen? ¿Qué es lo que les espera? ¿Trascendemos después de la muerte? Todos estos aspectos los estaremos tratando en este video en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que afirmar es que desde que el ser humano entró en pecado, registrado en Génesis capítulo 3, desde entonces tiene una cita incancelable e inevitable con la muerte. Esto es que la palabra de Dios enseña que todo ser humano tiene que morir. Hebreos capítulo 9 verso 27 dice que está establecido que el ser humano muera una sola vez y después de esto el juicio. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 verso 22 y dice que así como en Adán todos los hombres mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y el libro de Job capítulo 14 el verso 5 dice: ciertamente los días del hombre están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Con estos versos decimos que toda persona debe enfrentarse con la muerte, sin importar su condición, sus posesiones, su nivel social, académico. Todos debemos de morir. En este capítulo de Job, el número 14, que es el texto que acabo de citar, hay una reflexión acerca de la muerte. Y lo primero que empieza a decir Job es que la vida es breve o la vida es corta y efímera. Y dice que en cuanto a la muerte el hombre no tiene ninguna esperanza. Y lo compara con un árbol y dice que un árbol después de ser cortado puede volver a reverdecer. Pero el ser humano no es así después de que muere. Y en el verso 10 se hace una pregunta muy curiosa, que es lo que nos ocupa en este video. Dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. Y viene la pregunta: ¿y dónde estará él? A esta pregunta el mismo Job da algunas respuestas a partir del verso 11. Dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán. Aquí vemos una premisa, y que según Job en este capítulo, los muertos están en un estado de adormecimiento, es decir, están completamente dormidos. ¿Y qué podemos también deducir? Que si están dormidos, están esperando a ser despertados o a levantarse. Aquí en este libro de Job, que es el primer libro de la Biblia, es donde se empieza a evidenciar por primera vez la esperanza de la resurrección. Dice el verso 13: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pregunta Job. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Aquí vemos otro elemento importante, y es el elemento llamado sepulcro, o llamado también Seol, o en el Nuevo Testamento llamado Hades, que está definido precisamente como la morada de los muertos. Y aquí pues lo que podemos ver es que Job desde el principio tenía la esperanza de, aunque iba a morir, iba a volver a levantarse y encontrarse con su creador, que en el momento él no sabía quién era exactamente, porque no había un conocimiento de Dios claro en tiempos de Job. Entonces dice el verso 14: todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Verso 15: entonces, es decir, cuando venga ese despertar, llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua de mi pecado. En el capítulo 19 de este mismo libro, más exactamente el verso 25, también nos habla del tema de la resurrección.
Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberías decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Una expresión de la futura resurrección que tendrá que sufrir todas las personas, sin importar si fueron buenos o malos, o sin importar si creyeron al Evangelio o no creyesen. Todos los hombres tendrán que resucitar en algún momento. Pero no solo Job nos habla de que los muertos están en un estado de adormecimiento y que no pueden alabar a Dios y que están en el sepulcro o en el Seol. El salmista habla de la misma dinámica y al mismo tiempo el profeta Isaías. El Salmo número 6, verso 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Esto nos indica varias cosas. Primero, que los muertos no van inicialmente ni al cielo ni al infierno. En el cielo solamente están las criaturas celestiales. Los muertos van al sepulcro o al Seol. Y no solamente eso, sino que nos dice que el que esté en el sepulcro, como tiene una inconsciencia, no puede alabar a Dios. Esto lo está diciendo claramente la Escritura. Ni se puede exaltar a Dios, ni se puede glorificar a Dios, ni tampoco se pueden tener sentimientos, porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Miremos lo que dice Isaías capítulo 38, verso 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Y mire lo que dice, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Verso 19, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Es decir, los únicos que pueden alabar y glorificar a Dios son aquellos que tenemos vida, que estamos vivos. Pero los muertos no pueden alabar a Dios desde el sepulcro porque tienen un estado de estar dormidos, como lo dice la palabra del Señor. El libro de Eclesiastés capítulo 9, el verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y dice el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Es decir, que el muerto no tiene una conciencia, no tiene un conocimiento. Y no solamente no tiene conciencia y conocimiento, sino que tampoco tiene sentimientos, porque dice el verso 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto nos indica de que aquella corriente, que es una corriente filosófica y gnóstica, que dice que los muertos tienen una conciencia, que están en un lugar despiertos esperando lo que ha de venir en el juicio y que pueden glorificar y darle gracias al Señor, eso es una corriente que no es bíblica. Como ya mencioné, es una corriente más filosófica y gnóstica, pero no tiene que ver nada con la palabra del Señor, porque la Biblia dice que los muertos no tienen nada de esas características. Daniel, el profeta, en su capítulo 12, versos 1 y 2, nos habla del mismo tema. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos reafirma dos cosas. Primero nos dice que los muertos realmente están dormidos, porque aquí dice que están esperando a ser despertados. Y también nos reafirma que la esperanza después de la muerte es precisamente la resurrección de entre los muertos. Entonces la pregunta que suscita en este momento es, ¿los que han muerto en Cristo van a ser resucitados desde dónde? ¿Desde el cielo? Pues no están en el cielo, porque la Biblia dice
Según San Juan capítulo 3, verso 13, Cristo dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 nos explica que para poder subir al cielo hay que sufrir primero la resurrección y la transformación. Desde que no haya resurrección, no hay entrada al reino de los cielos. Eso es lo que explica Pablo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿desde dónde resucitan los muertos? ¿Estando dónde? Salmo número 49. Dice precisamente el verso 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él tomará consigo. Es decir, que la resurrección viene estando en el sepulcro o en el Seol, no estando en el cielo, ni tampoco estando en el infierno. Esas mismas palabras también las citó el apóstol Pablo a los Corintios, porque a veces decimos que son versículos del Antiguo Testamento y que como son del Antiguo Testamento no tienen ninguna validez. Pues Pablo, precisamente cuando está explicando este aspecto que estamos hablando hoy, toma escrituras del Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí el apóstol Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento y lo lleva para el Nuevo. Es decir, que este tema tiene la misma vigencia en el Nuevo Testamento, por tanto, para la iglesia. ¿Cuál es el texto que está tomando el apóstol Pablo? Pues precisamente del profeta Oseas. Oseas capítulo 13, verso 14. Este es el verso que toma el apóstol Pablo y vamos a ver cómo dice la Biblia. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Es decir, que Pablo, para explicarle este tema a la iglesia, toma un verso del Antiguo Testamento y en ese texto nos dice que la resurrección viene del Seol, viene del sepulcro y no viene del cielo ni del infierno, porque la Biblia es clara al enseñar que en el cielo solamente está el Señor y las criaturas celestiales no hay ningún ser humano todavía, porque no ha sufrido el proceso de resurrección. Con todo esto podemos decir firmemente que, por ejemplo, los hombres de Dios del Antiguo Testamento no están en el cielo, sino que están en el sepulcro. Inclusive Pedro, en su primer sermón a la iglesia cristiana, que está registrado en el libro de los Hechos capítulo 2, a partir del verso 14, él toma como base bíblica el Salmo número 16, que habla de la resurrección de Cristo. Y por supuesto primero empieza a hablar de David, que es el autor del Salmo. Y dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Con todo esto podemos decir claramente que la Biblia enseña, por ejemplo, que los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ninguno está en el cielo, todos están en el sepulcro. Incluso cuando Pedro predica el primer sermón de la era cristiana, que está registrado en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante, toma como base bíblica el Salmo número 16, que habla de la resurrección y la muerte de Cristo. Y también habla de David, que es el que escribió el Salmo y que es patriarca. Y dice el verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es un ejemplo para poder mirar que David, por ejemplo, no subió al cielo, confirmando lo que estamos diciendo. Igualmente todos sus pares y todos los santos del Antiguo Testamento, sino que simplemente están los muertos en el sepulcro esperando a ser despertados, como también lo confirmó el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 5, verso 28 y 29, que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
El mismo Jesús está diciendo que todos los muertos están en el sepulcro, están esperando a ser despertados con la esperanza futura de la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí surge un gran interrogante. Si la Biblia enseña de una manera clara que todos los muertos van al Seol o al sepulcro o al Hades, y los cristianos todavía no van al cielo, ¿por qué Cristo le dijo al ladrón de la cruz que desde ese mismo día iba a estar con él en el paraíso? Eso lo encontramos en San Lucas capítulo 23, verso 43, que dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue a vísperas de la muerte. Pero aquí surge entonces una pregunta. Si Cristo le dijo al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, ¿para dónde se fue el Señor después de morir? ¿Será que se fue para el cielo? ¿Será que se fue para el infierno? Pues la respuesta nos la da él mismo, complementado con lo que dice el apóstol Pedro. San Mateo capítulo 13, verso 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo dijo que en el lapso entre su muerte y su resurrección, que iban a ser 3 días y 3 noches completos, él mismo dijo que iba a estar en el corazón de la tierra. ¿Cuál sería ese corazón de la tierra? Pedro predica su primer sermón hablando de la resurrección de Cristo y toma como base el Salmo número 16. Por eso Hechos capítulo 2 verso 25 dice: porque David dice de Cristo, ¿qué dice? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aunque mi carne descansara en esperanza. Verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí Pablo está diciendo que la escritura del Salmo 16, versos 8 al 11, que habla de la resurrección, está hablando de Cristo mismo. Y nos está diciendo que Cristo entonces, ¿dónde estuvo durante la muerte? Estuvo en el Hades, que es una palabra griega precisamente para referirse también al lugar llamado Seol, que es la porción de los muertos. Miremos el texto original, Salmo número 16, el verso 8 al 11, que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto nos indica claramente que cuando Cristo murió, no se fue para el cielo, sino que se fue para el sepulcro. El ladrón también se fue para el sepulcro porque murió. ¿A qué se refería el término paraíso? Estaba diciendo que a partir de ahí ya había coronado la salvación, que ya entraba en un eterno descanso precisamente a esperar la resurrección, que como ya vimos por la Biblia viene directamente no del cielo, sino del sepulcro o del Seol. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.